Bueno, yo soy una persona que estaba allí el día que sucedió lo que ya sucedió en mi país. Estaba a 10, a 20 cuadras de donde fue sacado este hombre que sacamos de nuestra patria, Manuel Zelaya Rosales. Pues es un evento y un hecho totalmente predecible para los que vivimos ahí durante 3 años soportándolo. Inclusive nos preguntábamos todos los días las personas decentes de mi país, ¿y quién le va a poner la, ¿cómo se llama el famoso dicho ese? ¿Quién le va a poner el cabello al gato? Todos nos preguntábamos eso porque nos sentíamos impotentes y el tipo estuvo a un paso. Solo le faltó un paso para convencer a las Fuerzas Armadas, que era el último bastión que quedaba, para montar la dictadura de los desgraciados, como yo le llamo a esas cosas que están inventando en América Latina, donde los desgraciados vuelven a tener poder y vuelven a abusar a vista y paciencia de clases profesionales, de empresarios, de microempresarios, de intelectuales, de poetas, de escritores, de dramaturgos. Todos aplauden la estupidez política latinoamericana. Yo decidí no aplaudir eso ya porque eso me aburre, eso me cansa. Tengo derecho a tener libertad de pensamiento y ese derecho me lo he ganado escribiendo libros, que es lo que he estado haciendo en los últimos 15 años. He publicado y puesto a la vista del público 10 libros de diferentes temáticas, con diferentes tonos, desde la poesía hasta la dramaturgia. He vivido y sobrevivido en Honduras presentando obras teatrales populares, o sea que yo, además de escribir, transito por todo el país con 2 carros viejos, me llevo 7 actores y hacemos comedias en las plazas, hacemos muchas cosas divertidas en mi país. Somos personas muy felices, no ricas, pero sí somos personas muy felices y al igual que yo hay mucha gente en mi país que es pobre y feliz. El problema es que las políticas se diseñan para infelices y eso por eso no nos abarca a nosotros. No me siento aludido por políticas para infelices, pues. Entonces el problema es que casi todo el dinero, tanto el que nosotros producimos como el que producen los países ricos, que son los cómplices de estas estupideces, se destina a los infelices. Y los infelices ya sabemos que no saben ni pueden un montón de cosas. Ni saben un montón de cosas, ni pueden un montón de cosas. Y les atribuimos unas virtudes y unos rasgos de identidad que no son ciertos. Existe la ficción de que el pobre es buena gente, de que el pobre es bien solidario, de que el pobre no tiene nada que comer, y los inventamos un montón, un rosario de inventos alrededor de la pobreza, que no son ciertos porque para la pobreza, para mucha gente es una teoría, para los que somos pobres no es una teoría, es una realidad, pero no todos asumimos esa realidad con dolor, y ese es el punto más medular de mi exposición. La pobreza no es como se ve desde lejos. Además nosotros los pobres tenemos somos muy mágicos, tenemos una capacidad de farsa, una capacidad de diversión, tenemos muchos recursos como para dar la imagen, para crear muchos espejismos en torno a lo que realmente nos pasa. Y cuando hablo de los pobres, abarco todo, abarco el marero, abarco al campesino, abarco a todo el mundo, a los obreros, a los sindicatos. Nos entendemos muy bien. Hay un gran entendimiento entre los pobres. Y ese entendimiento cuesta ahondar en él porque se ve desde la perspectiva del espejismo del que quiere ayudar. Y generalmente nos ayudan dándonos o regalándonos cosas que realmente no ocupamos. ¿Comprenden? De manera que el político nuestro, el político que ha gobernado nuestros países, es un político muy listo, muy astuto, no hay que subestimarlo. Es un político que viene de la pobreza. Recuerden ustedes que en el caso de Honduras los ricos no han aportado políticos, sino que se han distanciado de la política, no les gusta participar, no les gusta leer, no van a los foros, no leen ningún tipo de libro. Entonces la cantera del político es el pobre. ¿Comprenden? Al venir de la pobreza, el político ve en la política la oportunidad de desquitarse de todo. Es un desquite total. Él se quiere desquitar por todo lo que le pasó, de todos los enemigos que dejó cuando era matón, de todas las mujeres con las que no tuvo relación cuando era pobre, en fin, de todo aquello que no tuvo acceso cuando fue miserable, ahora en la política lo tiene. Pero el placer más morboso que yo percibo en el político es el de querer dominar a aquellas castas de personas que se consideran superiores, que son los profesionales y los hombres y los burgueses. Es el caso más típico y más reciente, es el de Mel Zelaya. Mel Zelaya, para mí, que es un político dañino, pero es un traidor también, se ha echado a la bolsa a toda la gente que no entiende lo que ha pasado en mi país.
Nosotros fuimos, como personas decentes y honestas, a votar un buen día, incluyéndome yo. Fui a votar. Votamos por este político que se hace pasar, que se hace pasar ahora por revolucionario, pero que era simplemente un caudillo liberal. La otra opción que teníamos era un caudillo nacionalista, y elegimos al caudillo liberal porque el otro estaba ofreciendo una doctrina de puño firme contra las maras y que abarcaba un sistema coercitivo. Entonces no nos gustaba mucho eso, porque en realidad Honduras no es muy proclive, es el país más, diría, menos conflictivo, más tropical de Centroamérica, junto a Panamá. Nosotros el cuento aquel de las revoluciones con garrote, con héroes de fusil y todo eso, no lo creímos nunca, y quedamos en medio de países que se agarraron a tiros durante 2 décadas con sus fusiles, con sus chimbas. Chimbas son fusiles hechos en la casa que los hacen muy bien los mareros, y estuvimos en el centro de ese fuego cruzado, pero nunca nos tragamos ese cuento. Hicimos la maniobra que había que hacer para frenar la pequeña fisión que surgió en mi país de una izquierda radical armada. Eso fue extinguido porque nadie le hizo caso. Entonces esa alegría, esa felicidad del hondureño por no afiliarse a esas metodologías de arrebato y de envidia hacia el que tiene, de arrebatar tierras que no son nuestras, de quitarle a los demás las cosas que les pertenecen, nosotros no le entramos a eso. De ahí surge entonces Mel Zelaya, que es un político oportunista, muy sagaz, es un caudillo, es un hombre altamente mentiroso, y que cuando a los 2 años de estar en el poder da un viraje extremadamente descomunal y se declara revolucionario, y encima de eso revolucionario radical chavista. Nosotros creíamos que estaba bromeando, creíamos que era una broma de Tinelli. Pero en realidad el hombre estaba hablando tan en serio que inclusive el dinero transferido a mi país para el montaje de su proyecto obsesivo, tonto, abusivo, no le ajustaba. Es decir, el dinero que se transfirió a Honduras vía Venezuela, vía narcotráfico, y la misma captación de fondos del Estado vía impuestos no ajustaba. Así que el hombre no solo le apostó tanto a eso, sino que apostó sus propias tierras. Él es el principal terrateniente de la zona de Olancho. Estamos hablando de un departamento que casi le pertenece a él, lo heredó de su padre, Manuel Zelaya Viejo, y él es propietario. Invirtió y creyó tanto en ese proyecto que hipotecó sus tierras. Actualmente los documentos de propiedad legítimos de esas tierras están en poder de la banca, y ahí su odio a la banca. Su obsesión por retornar es la obsesión por recuperar bienes. El interés del bienestar común y la democratización de nuestros países, eso no le interesa ni un bledo. También está el otro aspecto, que es el aspecto psicológico. Él se cree a sí mismo un hombre dotado, un mártir, un mesías que ha venido a salvar al país, y que se aboca a estas ideologías muertas y arruinadas para sacar de cuadritos a todo un país que un día decidió de mal humor. Hablamos con los militares que están ahora en el poder son personas, además de buenas personas, son personas formadas, y les dijimos, agarren a ese hombre, sáquenlo de aquí y ya veremos lo que pasa. Y eso es lo que yo quería contarles, y bueno, dejo el espacio abierto para que sean ustedes los que pregunten.